Bienvenidos oyentes a una nueva edición de este espacio de Cero Aleph, Matemáticas y Judaísmo, presentado como siempre por Amelia Muñoz García. Hola Amelia, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Amelia lleva mucho tiempo con nosotros hablándonos de figuras claves en el mundo de las matemáticas y que además son judíos. Quizá ahora mismo ya, Amelia, es un trabajo casi de investigación el tuyo, porque nos estás trayendo autores, digamos, de épocas pasadas que quizá no son muy conocidos, pero bueno, que tienen un gran valor, ¿no? Sí, la verdad es que esta gente destacan de todo el tiempo, quiero decir, a pesar de que ha pasado todo este tiempo, somos capaces de rescatarle el nombre de estas personas por lo importante de las contribuciones que hicieron y lo llamativo de cómo abordan las matemáticas. Y ahora viajamos al Imperio Otomano, justo en la frontera entre la Edad Media y la Edad Moderna, para hablar de Eliyah ben Abraham Mizrahi. Amelia, ¿qué nos quieres contar de él? Bueno, pues Mizrahi nace en 1450 y vive hasta 1526 y va a ser un talmudista, estudioso de la ley y de las ciencias, matemáticas, astronomía, esa clase de cosas, y también va a ocupar el puesto de gran rabino del Imperio Otomano entre 1495 y 1526. Y va a suceder a Moses Kapsali, que también había ocupado ese puesto durante lo que queda de su vida, unos 30 años. De Mizrahi, bueno, pues se sabe que su familia vivía o venía de la Grecia otomana y que estudió bajo la tutela de, entre otros estudiosos, de Elijah Halevi y de Judah Mint. Judah Mint fue rabino de Padua durante 47 años y fue uno de los rabinos más importantes de esta época en Italia. De hecho, Mint va a tener numerosos pupilos a lo largo de su año y eso se asume que influye positivamente en Mizrahi porque le presta la posibilidad de comunicarse con otros matemáticos y otros científicos y otros estudiosos en general, y claro, le permite hacer contactos con respecto a lo que estaba pasando en Italia en aquel momento. Mizrahi no solamente va a mostrar interés por el Talmud, sino que también va a estar estudiando, como hemos mencionado, matemáticas, y sin embargo va a ser un talmudista de renombre de joven, lo cual le va a permitir un poco llegar a la posición que llega posteriormente. Y a pesar de ello, nos encontramos con que publica un montón de cosas dentro y fuera de los estudios del Talmud. Por ejemplo, podríamos mencionar que es autor de algunos libros de matemáticas, como pueden ser su Sefer HaMispal, que para mí como matemática es su obra más interesante, ¿no?, sobre aritmética, y por ejemplo un comentario que hace sobre los elementos de Euclides. Y los elementos de Euclides en esta época y durante muchos años, desde cuando Euclides lo escribió, los elementos habían sido como la obra por antonomasia de las matemáticas, donde uno se refería. Entonces un comentario que se haga sobre este libro siempre es una buena noticia. En astronomía, pues hizo un comentario de Almagest de Ptolomeo y Mizrahi estaba bastante contento con su comentario porque decía que no había muchos que se hubieran hecho y sin embargo la obra de Ptolomeo era muy importante, entonces aquello tenía su influencia. Y también se dice que fue autor de una obra de corte similar al Almagest de Ptolomeo y que además contenía un capítulo sobre ajedrez al final del libro. Por otra parte, también escribió algunos libros como el Tosefe Semach, que se publica en Constantinopla en 1520, y posteriormente se va a publicar con otro título, Hidushim, en 1541, y va a ser un compendio de notas de carácter jurídico sobre el trabajo de Moses de Consi. Y bueno, la que él considera su obra más importante va a ser el Sefer HaMizrahi, que se publica en Venecia en 1527, que es un supercomentario del comentario de Rashi sobre el Pentateuco, y va a estar dividido en dos partes y comprende 139 responsas. A mí lo de las responsas me llama mucho la atención porque no solamente servía para comunicar información de carácter importante, sino que se asume que también servía para responder preguntas incluso de carácter científico, matemático. Entonces eso permitía un poco la difusión de los conocimientos que se tenían en otras comunidades a través de muchos países. Bien, este libro va a ser, como hemos dicho, uno de los importantes de los comentarios más importantes de la Torá, y va a ser publicado a título póstumo. Va a ser el hijo de Mizrahi, llamado Israel, quien lo va a publicar en Venecia en 1527.
Sobre esta obra se han escrito muchos comentarios posteriores, como por ejemplo el de Solomon Lucia y el de Barsi Ben Mant. Pero bueno, volviendo a las matemáticas, Mizrahi va a estudiar bajo las órdenes, entre otros, de Mordecai Continuo, un autor que tratamos hace un par de capítulos. Sí, sí. Y bueno, el hecho de que estudiara bajo las órdenes de Continuo va a verse en su Sefer HaMispar, ya que se va a notar tanto la influencia de Continuo como la influencia de Abraham Ibn Ezra, que había influido mucho a Continuo, por otra parte. Y bueno, también por la forma en que se incorpora a sus trabajos, se sabe que Mizrahi va a leer autores de la Grecia clásica, ya fuera en griego o en las versiones directas que se hicieron al árabe. Pero lo interesante sería que estas van a ser copias fieles y no esas traducciones de enésima mano con las que contaban algunos de los estudiosos en España. En parte por dos cosas. Primero, porque van a presentar menos errores cuando se hace referencia, y va a haber una menor pérdida de información. Bueno, pues las matemáticas de Mizrahi se condensan principalmente en su Sefer HaMispar, y en este trabajo se va a ver que Mizrahi va a considerar las matemáticas como un puente entre las ciencias naturales y la teología, que según él va a llevar de lo material a lo inmaterial, y permite adquirir un conocimiento profundo sobre las cosas. Va a tener el libro una introducción bastante importante en la que hace referencia a esto. Por otra parte, Mizrahi va a tratar las matemáticas dividiéndolas en las 4 ramas que se solían trabajar: aritmética, geometría, astronomía y música. Y se va a centrar en las 2 primeras, en aritmética y geometría, diciendo que va a empezar por la aritmética porque todo lo que se haga en aritmética luego va a poderse utilizar en geometría. Curiosamente, eso es un poco como se enseñan ahora mismo las matemáticas en el colegio. Uno empieza por números y luego continúa para adelante porque los números son lo que uno necesita para poder continuar con matemáticas. Sí, bien, sí. De hecho, dime. No, decía que sí, que es bien curioso, sí. Bueno, pues de hecho Mizrahi lo que va a decidir es escribir sus Sefer HaMispar, en parte porque los libros que había en aquel momento de aritmética, a pesar de que estaban bastante bien, solamente van a mostrar el método en que se resuelve un problema y no van a decir el por qué se ha elegido ese método en vez de otro método concreto. Esto es muy interesante porque no deja de ser un tratado sobre por qué esta heurística en vez de esta otra, por qué hemos elegido este método en lugar de otro. Y en eso se adelanta un poco o bastante a lo que van a hacer otros autores por aquella época. Además, se dice que el libro lo escribió por petición de sus alumnos, porque se encontraban con que no sabían por qué aplicar un método u otro. Y bueno, la verdad es que si uno le echa un vistazo al Sefer HaMispar está muy curioso porque hay algunas cosas que hace que se nota que este hombre era bastante brillante. Por ejemplo, cuando lo que quiere es sumar los números de 1 a n, donde n podría ser cualquiera, 7, 99, cualquiera, lo que va a hacer Mizrahi es lo siguiente: va a estudiar la proporción entre los primeros números de la suma. Es decir, si nosotros vamos a sumar el número 1 y 2 y los dividimos, nos damos cuenta de que la proporción es un medio. Ahora bien, si va a hacer la suma hasta el número 3, se da cuenta que la proporción entre 1 más 2 y el siguiente va a ser 1, porque 1 más 2 es 3, entre 3 es 1. Es decir, que va a ser un medio más de lo que teníamos antes. Si luego lo haces la cuenta con 3, 1 más 2 más 3 va a guardar la proporción 6 cuartos, es decir, 3 medios, con respecto a la suma anterior. De nuevo, un medio más que antes. Y así, generalizando, va a obtener que la suma entre los números del 1 a n dividido entre n más 1 es n por un medio. Es decir, que la suma de los primeros números va a ser n por n más 1 partido por 2. Entonces, esa manera tan corta y tan concisa y, sin embargo, tan representativa de demostrar esto, pone en parte de manifiesto que lo que está utilizando es la teoría que va a haber luego por debajo a la hora de trabajar con sucesiones y series y progresiones. Y sin embargo no se mete en grandes complicaciones. Es muy interesante. A veces, Amelia, lo más sencillo es lo más complicado. La verdad es que sí. De hecho, este hombre va a continuar con esta idea que tiene bastante fuerza para estudiar la suma de los primeros la suma de los primeros números al cuadrado, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, etcétera, hasta n, y luego la suma de los primeros números al cubo, del 1 al n al cubo.
De hecho, en general, el libro lo que va a estar trabajando al principio van a ser las 4 operaciones básicas con números enteros, con fracciones, con números mixtos, que no siempre se veían. Y luego va a concentrarse en extracción de raíces cuadradas y cúbicas, en proporciones y en problemas de aritmética y geometría, algunos de ellos relacionados con la física. El libro se va a estar dividiendo en 3 partes o puertas, como él las llama, y a su vez se va a subdividir en capítulos. Y en el capítulo de problemas, yo creo que habría que destacar que lo que hace es separar problemas en función de si se va a resolver con las reglas de 3 o proporcionalidad directa o si no. Y también me gustaría destacar que de los problemas que tiene, que son aproximadamente 100, 21 de ellos van a estar extraídos literalmente del libro de Abraham Ibn Ezra, y que como Ezra no va a tratar problemas de intereses a la hora de préstamos y tal, lo cual era común utilizar este tipo de problemas para estudiar situaciones numéricas. También va a citar, aparte de a Ezra, a Nicomanus de Gerasa, a Euclides y a Herón de Alejandría. Algunos otros aspectos interesantes del libro de Mizrahi va a ser que las fracciones decimales las va a separar con líneas verticales. Esto a nosotros ahora nos parece una tontería, pero hasta que a alguien se le ocurrió cómo escribir una fracción y que fuera útil, sí, es un avance bastante grande. Qué curioso, la verdad. Dime, bueno, sí. se dice que en parte él la utiliza antes de que se pusieran de moda, porque va a haber una impresión de un libro posterior que va a ser el que popularice las líneas en fracciones, pero sin embargo él lo va a estar utilizando unos cuantos años antes de que se publique. Y en parte puede ser el motivo de que este hombre la utilizara que luego se popularizara. Y bueno, una posible manera de que Mizrahi entrara en contacto con la notación de línea a la hora de escribir fracciones va a ser a través de los trabajos de Bonfils de Tarascón, que eran muy populares en las comunidades griegas, o a través del propio Contino, que había sido su maestro. Sin embargo, Contino utilizaba sobre todo fracciones con base sexagesimal y no con base decimal, que es lo que va a estar utilizando Mizrahi. Ajá. Bueno, con respecto a este libro de Mizrahi, va a tener mucha influencia en Europa, sobre todo cuando en 1546 los van a traducir al latín. Y también me gustaría destacar que hemos dicho que Mizrahi va a trabajar con resolución de raíces cuadradas y cúbicas. Bueno, el método oficial de resolver una ecuación cúbica no va a surgir hasta que en 1545 Cardano va a publicar un libro llamado Ars Magna, en el que se da la solución de una cúbica. Eso está lleno de mucha controversia porque no se está 100% seguro de que Cardano se lo inventara o que se lo plagiara a otras personas, pero bueno. Sin embargo, Mizrahi ya va a estar utilizando un método en el que sí se pueden extraer raíces cúbicas, así que en parte se va a adelantar a este hombre. Y uno de los motivos quizás por el que Mizrahi se decide a estudiar este tipo de problemas en vez de otros es por el hecho de que algunos de sus maestros y de que él mismo estuvieran por Italia. En Italia era donde se estaba estudiando sobre todo raíces cúbicas, con la feliz conclusión del libro de Cardano Ars Magna, y sin embargo este hombre posiblemente por eso también se interesaría por ello. Y bien, con respecto al libro de Mizrahi, habría que destacar también que entre todos los libros que se publican por esta época en las comunidades judías del Imperio Otomano, este va a ser el único que va a tratar sobre matemáticas. Los otros van a ir sobre todo sobre ley y temas religiosos. Pues sí, eran otras épocas, ¿verdad, Amelia? Época en la que el científico abarcaba un amplio espectro de temas, no estrictamente, digamos, mucho menos si lo comparamos con la actualidad, en el momento en el que el nivel de especialización es absoluto, ¿no? Sí. Pero claro, en aquella época trataban muchos temas que ahora nos pueden chocar, ¿no? Como tú decías, ¿no? La astronomía, con la medicina, muchos eran médicos también, con la matemática, con ¿por qué no? Con la religión también. Claro. Hombres del Renacimiento. Claro, estamos ahí, es el momento, exactamente. Amelia, no sé si quieres añadir algo más de la figura de Eliyah ben Abraham Mizrahi. Pues no, solamente que fue una persona muy influyente y que tuvimos suerte de contar con él dentro de las matemáticas. Sí, y de conservar sus descubrimientos y que todavía a día de hoy podamos acercarnos a su obra, que yo creo que es lo que siempre, pues cuando miramos tan hacia atrás, tan al pasado, pues es lo que admiramos, ¿no? Poder conservar
todos estos libros y que toda esta serie de científicos, y corrígeme si me equivoco, Amelia, que le dieron un impulso al conocimiento que había llegado desde Grecia, que tuvieron que pasar unos cuantos siglos, pero desde allí, desde Oriente, se vivió este renacer, ¿no?, de la ciencia tan desarrollada por los griegos. Sí, totalmente. Pues nada, desde luego ha sido un placer, Amelia, que nos hayas descubierto la figura de Elia Ben Abraham Mizrahi, este matemático turco. Ha sido, como digo, fascinante descubrirlo. Muchísimas gracias, Amelia, contamos contigo dentro de poco. Gracias a ustedes.